A lo largo del día. Buenos días. Chao. Bien, vamos a seguir con el tema de las universidades, en la investigación sobre eventuales sobornos en la Comisión Nacional de Acreditación. Estamos con el ex miembro de este organismo, don Patricio Basso, quien realizó precisamente además esta denuncia a la Contraloría. ¿Qué tal, don Patricio? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bueno, hemos conocido el informe el día de ayer de la Contraloría, hemos conocido también el trabajo que ha realizado el Ministerio Público y uno se pregunta si este es un tema que tiene que ver personalmente con el desempeño del señor Díaz al frente de la comisión y esta suerte de festival de acreditaciones, o efectivamente aquí hay una estructura que está descoordinada, que está con falta de fiscalización y que finalmente terminó siendo un circo. ¿Hasta qué punto se personaliza en el señor Díaz o hasta qué punto aquí hay un problema y una responsabilidad institucional mucho mayor? Creo que son las dos cosas. Efectivamente hubo de parte de Eugenio Díaz en el periodo marzo 2010, febrero 2011, en que estuvo como presidente interino, un periodo negro de la CNA, en que se produjeron acreditaciones en condiciones que hoy día se están revelando eventualmente con pagos. Ni antes ni después, en mi opinión, hay antecedentes que digan que haya existido esta irregularidad. Y lo segundo es que efectivamente la Comisión Nacional de Acreditación se rige por una ley que es muy mala y que no permite efectivamente hacer las acreditaciones, porque, por ejemplo, la ley no establece estándares mínimos. Entonces se manejan criterios que son bastante ambiguos respecto de que hay un mejoramiento de la calidad, se comparan los objetivos respecto a los objetivos institucionales, etcétera. Son las dos cosas que están mal. O sea, el señor Díaz aprovechó también una ley que no es demasiado acotada y no es suficiente para poder hacer todas estas negociaciones incompatibles y todo lo que estamos viendo. Si la ley fuese más claro respecto de los criterios específicos de evaluación, hubiese sido bastante más difícil que se hubiera aprobado las acreditaciones en el año 2010. Bueno, ahí hay un punto que es relevante. La ley dice que producida la vacancia en un cargo, hay 30 días para nombrar el nuevo comisionado o nuevo presidente. En marzo renunció el presidente de la CNA y correspondía que el presidente de la República, quien designa al presidente de la CNA, designase dentro de los 30 días siguientes al reemplazante. Ahora uno entiende que venía asumiendo recién el presidente Piñera, que estaba el tema del terremoto, que había otras prioridades. Pero un año interino, de los cuales 11 meses estuvo ilegalmente porque no se cumplió la ley, es mucho. Y uno podría pensar que había manera de detectar que el señor Díaz podía incurrir en este tipo de negociaciones, porque también uno dice, a lo mejor él tenía un perfil profesional que hacía pensar que había confianza para que él fuera el presidente, más allá de que hay una ley. Yo entiendo lo que usted me dice, que se tendría que haber ratificado a alguien oficialmente, pero a lo mejor el gobierno podría haber estado tranquilo pensando en que él estaba cumpliendo con todo lo que indica la ley. Es claro que el gobierno, particularmente a través de la comisión que es el jefe de la División de Educación Superior, don Juan José Ugarte, están conformes con lo que estaba haciendo Eugenio Díaz. Porque ¿Tenían forma de detectar lo que estaba ocurriendo? Era muy difícil. La verdad es que si no hubiese llegado esta denuncia a través de un mail apócrifo, donde se me envió copia del contrato que había firmado con la Universidad del Mar, y que posteriormente el propio Díaz reconoció en un medio de prensa que era real, a fines de enero del 2011, era muy difícil de detectar. ¿Quién le manda esta denuncia y por qué a usted? A ver, yo era secretario ejecutivo y me lo mandó, la firma era Usuarios Universidad del Mar. Y lo que me mandaron fue la copia del contrato que había firmado Eugenio Díaz a través de una empresa. ¿Por qué a usted? ¿No se extrañó? No, ¿Le pareció curioso o había recibido denuncias de este tipo antes? No. Yo creo que era por ser secretario ejecutivo. Y supongo que porque la gente que lo hizo conoce mi trayectoria anterior y sabe que soy una persona honesta que iba a hacer algo con eso. Que efectivamente fue lo que hice, fue llevar inmediatamente la denuncia al Contralor General de la República, quien inició inmediatamente un sumario y puso los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía. ¿Y antes de aquello no se contactó con el origen de la denuncia, con, por ejemplo, funcionarios de la Universidad del Mar, para poder confirmar que esto fuese cierto? ¿Conversó con el señor Díaz antes de ir a la Contraloría? A ver, no, porque el mail era apócrifo.
Y no hablé con el señor Díaz porque... ¿Por qué? Por una razón muy simple. Pues si yo le ponía en antecedente que le iba a denunciar, corríamos el riesgo de desaparecer el contrato. Usted no le avisa a alguien que le voy a denunciar y mientras tanto quédate aquí. ¿Y con el resto de ¿Y el miembros resto de la comisión? claro? A la comisión no le informé, entre otras cosas porque no había sesión, y segundo porque es responsabilidad mía como funcionario público haber hecho lo que hice. Los miembros de la comisión no son funcionarios públicos, son autoridades, ¿de acuerdo? Es una diferencia bastante sutil porque ellos no están sujetos al estatuto administrativo. Yo sí, como secretario ejecutivo. Y cuando hablé con el Contralor me dijo, bueno, a partir de ahora usted está bajo el secreto del sumario. Entonces le dije, eso implica que no le puedo informar a la comisión. No puede. ¿A usted le sorprendió recibir esta denuncia? ¿Se le puso el rostro blanco cuando lo leyó? Sí. ¿No lo sospechaba? No. Si esta denuncia no hubiese llegado, ¿podría ser que nunca nos hubiésemos enterado de lo que estaba ocurriendo? Seguramente. Y es posible que hayan otras cosas que no se hayan denunciado, de las cuales no sabemos. Porque mucho se ha discutido quién tiene la facultad para fiscalizar, quién debió haber a lo mejor de mutuo propio investigado este tipo de temas. Se le decía ayer al ministro de Educación por qué desde el ministerio no se había investigado. Él decía que las facultades no permiten investigar estas materias, que lo que ellos pueden hacer es investigar a los planteles o fiscalizar a los planteles cuando van en contra de sus propios estatutos, pero que no tienen la capacidad fiscalizadora. No había nadie dentro de esta ley, no hay un organismo que pueda detectar estas irregularidades, que esté permanentemente fiscalizando. Correspondería a la Consejería General de la República hacer eso, pero tampoco tiene la herramienta, puesto que en este caso se trata de un contrato entre privados. La Universidad del Mar es privada y la empresa de Eugenio Díaz privada. Por lo tanto, ha propendido el sistema a que pueda haber este tipo de irregularidades ahí en las narices de todo el mundo, ¿no? Yo creo que este tipo de organismos se basan necesariamente en la ética y la moral de las personas que están ahí. Y no hay código, ni normas, ni reglas que eviten que la gente que no tiene una moral firme y clara pueda aprovechar las circunstancias del cargo. Desde ese punto de vista, señor Basso, ¿qué impresión tenía usted del trabajo del señor Díaz hasta antes de conocer esta denuncia? Bueno, yo lo conocí a contar del 1 de julio, cuando asumí el 2011, y tuvimos discrepancias permanentes, porque él tendía a no ver los defectos que aparecían en los procesos de acreditación. ¿Y usted se lo hacía ver? Junto con otros miembros, porque se opuso junto con Juan José Ugarte a que la Secretaría Ejecutiva preparara minutas financieras que fueran acordadas por la Comisión, que permitieran analizar la viabilidad económica y financiera de las instituciones. ¿Junto a Juan José Ugarte? Sí, ellos formaban ahí el dúo dinámico, casi en todas las votaciones votaban igual. O sea, me imagino que usted está diciendo indirectamente que el señor Juan José Ugarte también conocía parte de este comportamiento, señor Díaz. No, yo creo que tenían una visión común de la acreditación. Sí, lo que pasa es que la visión del señor Díaz estaba cruzada por los pagos que le hacía a las universidades, por eso le pregunto. Sí, pero no sé lo que ocurrió antes que yo llegara. Yo le puedo decir, cuando yo estuve ahí, las veces que se votó la acreditación en algunas instituciones, por ejemplo, Juan José Ugarte formalmente, a través de un oficio, cuestionó la existencia. Hubo un informe jurídico que dijo que era correcto que se hiciesen, y hubo una votación. Y todos los comisionados, salvo Ugarte y Díaz, aprobaron que se siguieran haciendo las minutas financieras. De manera que... ¿Y esa complicidad a usted qué le parecía? Incómoda, pero yo suponía que la gente tiende a tener ciertas afinidades personales. O ¿Son amigos, dijo usted? No necesariamente, pero sus argumentos posiblemente eran los mismos, pensaban en temas semejantes sobre la acreditación. Hubo otro caso, se acreditó el Instituto Nacional Incasea, que fue fundado por el padre del actual ministro Teodoro Rivera, de Justicia. Esa fue la tercera sesión del mismo día. Las dos primeras sesiones no vino Juan José Ugarte. Llegó a la sesión a defender el Instituto Incasea, pese a que no fue acreditado. Y al momento de votar, todos los comisionados dijeron que no se acreditaba, salvo Díaz y Ugarte. Además de lo que está contando usted respecto de cómo votaba Juan José Ugarte, hay otros cuestionamientos que aparecen en este informe bien demoledor que hizo la Contraloría, diciendo que él asistía muy poco a las sesiones. ¿A usted le consta que asistía poco? Sí, eso es así. Él tuvo un 29% de asistencia durante el año 2011. Da unas explicaciones que la discusión... Dice que tenía algunas incompatibilidades con otros cargos, que tenía que abstenerse en algunas... Educación, sí. Claro, pero rara vez son las sesiones a la misma hora.
De Y manera desde que- ese punto de vista, para usted, Juan José Ugarte, ¿tiene algún tipo de responsabilidad en todo esto? ¿Él debiese, por lo menos, no sé, ser fiscalizado por el gobierno, poner su cargo a disposición, etcétera? Tiene una gran responsabilidad, dos grandes responsabilidades. ¿Cuál? Él es el que tendría que haber hecho presente al ministro de la época la urgencia de nombrar un nuevo presidente, dado que transcurrían los meses y no se cumplía la ley. O sea, yo entiendo que terremotos y cosas por el estilo, pero un año es mucho. Imagínense que en vez de hacerlo en febrero, se hubiera hecho en abril, mayo, junio. Jamás Díaz hubiera estado a la cabeza cuando se hubiera visto la Universidad del Mar. Pero hubiese evitado todo esto, dice ellos, usted. perdón, ellos tenían, usted lo dice mismo, una buena relación, una sintonía en algún proceso de análisis. Por lo tanto, ¿por qué iba a pedir el señor Juan José Ugarte que se cambiara al señor Díaz? Si estuvieran, porque era ilegal que estuviera ahí en esa situación sin ser nombrado por el presidente. Si es que se apegara a la ley, dice usted, Claro. que tenía que haber un nombramiento oficial. Eso hay que- ¿Esa es la única responsabilidad de Juan Y José lo Ugarte? segundo es que él conoció, como todos los miembros de la comisión, las dos denuncias de lucro que a través de la minuta financiera se hicieron respecto de la unidad, que el 16 de noviembre del 2011, y respecto de la Universidad Santo Tomás el 7 de diciembre del 2011. O sea, usted dice que el gobierno efectivamente tenía antecedentes Hace un de lo año. que estaba ocurriendo en esas universidades, porque el ministro Beyer ha dicho que no tenían esos antecedentes, y no sé si podría haber quedado solo en Juan José Ugarte que no le haya traspasado la información al ministro. Ahora, él tiene la obligación, de acuerdo al estatuto administrativo, de informar a su superior jerárquico, en este caso el ministro, de cualquier irregularidad que se vea. Hay que leer el artículo 61, letra K, del estatuto administrativo. Y era un funcionario. Por lo tanto, ahí está la gran responsabilidad desde su punto de vista, Claro, que el señor Ugarte no le informa de todo el caso de no me Peña. conste si le informó o no le informó. Debió haberle informado. A mí me parece extraño que no lo haya hecho. Ahora, las dos cosas que usted le consta es que Juan José Ugarte tenía estos antecedentes, y lo otro es que sabemos que por ley debiese habérselo informado al ministro, porque las dos versiones que tenemos es que el ministro dice que no tenía estos Ahora- antecedentes, pero usted dice que le consta que sí estaban. Y ahora no lo obtuvo. Si le creemos que no le informó el señor Ugarte, y esa era la Contraloría donde debiera investigarlo, en mi opinión, hasta el 14 de junio, fecha en la cual, por acuerdo de la comisión, yo le hice llegar las denuncias concretas al señor ministro. Y después de eso, el 19 de junio, y en una segunda fecha posterior, negó tener antecedentes. Y ahí el ministro Beyer, lo quiero decir con todas sus palabras, no soy eufemístico, faltó a la verdad. Él tenía en su escritorio las denuncias concretas y dijo que no tenía ninguna denuncia concreta sobre el lucro. Por lo tanto, el ministro está mintiendo, dice usted. Para decirlo concretamente, sí. La razón es una razón política. Justo en ese periodo estaba votándose en la Cámara de Diputados el informe de la Comisión del Lucro. Si no hubiera reconocido que existían denuncias, ¿qué es lo que hizo? Fue decir, todo lo que está en ese documento, se refería a la Comisión, son cosas que no son demostrables, no hay denuncias concretas, no hay nada concreto. Pero usted dice que estaba esta denuncia concreta. Él la tenía. Recién el 6 de agosto, cuando yo hice pública la situación de que las minutas estaban las denuncias vía oficios reservados en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Educación, ese día en la tarde el señor ministro recobró la memoria y dijo que sí las tenía. A ver, le voy a repetir la pregunta para que quede bien claro, porque la denuncia que usted... ministro Beyer tenía antecedentes de denuncias de lucro de la educación superior y se cayó por conceder razones políticas en el momento que se estaba votando Esa el es mi informe. interpretación. Me gustaría saber en la cronología o en la historia de la comisión, porque aquí se ha tendido a decir que hay un sistema que es perverso, lo vimos en el informe de la Contraloría, pero sabemos que por ahora esto está acotado al periodo donde el señor Díaz estuvo como presidente interino, pero prácticamente oficial, y usted mismo lo ha dicho. Usted dice que cree que hacia atrás no hay casos como este y que luego del señor Díaz tampoco hay casos como este. ¿Se puede tener certeza cuando hay un sistema que ha sido basado en una ley que es bastante laxa, cuando hemos visto el informe de la Contraloría que dice que ni siquiera había procedimientos internos y donde usted dice que al final esto quedaba casi sujeto a la moral y a la ética de las personas? No, certeza uno no puede tener jamás. Yo soy ingeniero, doctor en matemáticas. Lo más difícil de demostrar es la no existencia de ¿Por algo. qué usted le da la sensación de que solo en ese periodo ha habido una etapa negra y no se ha prestado la Comisión Nacional de Acreditación para hacer este tipo de chanchullos, por decirlo en buen chileno, durante todo el tiempo que ha estado vigente esta ley que es laxa y que da estos espacios? Porque antes y después hubo negaciones de acreditación. Y durante el periodo se acreditó todo lo que llegó. O sea, si alguien estaba haciendo algo, la mayoría de los comisionados votaron en contra de acreditar varias instituciones durante el 2011 y también antes.
durante el periodo de 2010 que estuvo Eugenio Díaz, todo fue acreditado. Sí, lo que pasa, señor Vaso, es que lo que a uno le cuesta creer es que este festival, como decía yo al inicio de esta entrevista de acreditaciones, se haya dado en un año donde prácticamente el señor Díaz era un dictador al interior de la comisión, donde acreditaba todo lo que se le pasaba por delante y nadie más se enteró de eso y nadie más se preguntara por nada. Ahora, es una responsabilidad colectiva, señor el presidente, es un voto más. El resto de los miembros, usted mismo que era secretario... Yo no estaba en ese periodo, cuando estaba Eugenio Díaz el año 2010, insisto, pero yo he leído y he escuchado de parte de unos comisionados que presionaba fuertemente, diciéndole: usted están matando el desarrollo de las universidades privadas. O sea, como una presión psicológica, una cosa así, a cambio de millones y millones de pesos, y el resto de los miembros del Consejo se entregaban un poco. Yo creo que finalmente se convencían o tenían sus razones. Nunca se sabe que la falta de transparencia de esa comisión es terrible. Las votaciones, nunca se sabe quién votó cómo. Hay dos votaciones, por mayoría o por unanimidad. Entonces, si usted revisa, hay casos en que es por mayoría, hay pocos casos de unanimidad. Pero quién votó cómo es una cosa que no se dice. Y yo creo que encuentro eso muy mal. Yo muchas veces propuse a la comisión, primero, que se grabaran las sesiones. ¿Se le dijo que no? Se me dijo que no. Que se quedaran constancia en acta de quién decía qué cosa y quién votaba cómo. Tampoco. Ahí hay una falta de transparencia absoluta. Patricio, ¿qué pasa desde el punto de vista de la ley con las asesorías que le pueden prestar miembros de la Comisión Nacional de Acreditación a los planteles de educación? Veíamos incluso en estos correos que se conocieron en el proceso de formalización que el mismo Luis Eugenio Díaz decía en un correo a una autoridad de una universidad que tenía que crear tal unidad y contratarlo a él como director y que aquello no era incompatible con su cargo. ¿Realmente no es incompatible? No, es absolutamente incompatible, de acuerdo a la ley de probidad, que sí afecta a los comisionados. No se puede trabajar en las áreas de acreditación con instituciones que van a ser acreditadas, porque es como que el juez le preparara la defensa al acusado. ¿Se dan cuenta? Él no era el acusado, pero... Señor Vaso, ¿esa era una conducta solamente, señor Díaz, o era común que hubieran asesorías de otros miembros? Aquí el diario Mercurio dice que también usted asesoró a la Universidad Pedro Valdivia entre marzo y junio. Claro. Pero bueno, y usted se inhabilitó de las sesiones relacionadas con ese plantel. Bueno, aprovecho de la respuesta, porque entre marzo y junio yo no era miembro de la CNA. Dice que se inhabilitó en las sesiones relacionadas con ese plantel. Sí, primero, yo no era miembro de la CNA. ¿Ya? Segundo, no la estaba asesorando, sino que fui funcionario de la CNA, porque soy amigo de Ángel Maulén de hace muchos años. Estuvimos presos juntos en la época de la dictadura. Estuvimos presos juntos en la época de la dictadura, de ahí lo conozco. Y él me pidió que le ayudase a formar la unidad de posgrado. ¿Y le pagó? Pero ese era funcionario, me pagó exactamente 1.300.000 mensuales. Pero usted dice que usted ya no estaba en la Comisión Nacional de Acreditación. No, yo no había entrado todavía. Por lo tanto, no había ninguna se equivoca el diario cuando dice que se inhabilitó de las sesiones relacionadas, porque uno entiende que al inhabilitarse usted era también miembro de la comisión. Antes de entrar a CNA, yo trabajé 3 meses y medio, tratando a Ángel hasta que le dije: Ángel, es inviable hacerlo, porque tú no tienes las capacidades académicas al interior de la universidad para hacerlo. De ahí yo postulé al concurso y el 1 de julio entré a la CNA y renuncié a la Universidad Pedro Valdivia. Ahora, en el año 2012, o sea, más de un año después, se ve el caso de la Universidad Pedro Valdivia en la comisión, y es en ese momento, siendo yo miembro de la comisión, que me inhabilito por haber trabajado antes y por tener un vínculo de amistad estrecha con Ángel Maulén. Ahora, si usted era amigo de Ángel Maulén, ¿nunca conoció de la asesoría que le prestaba el señor Díaz? Ciertamente que no. Si lo hubiese sabido, yo hubiera hecho la denuncia respectiva. O sea, no conocí ninguna irregularidad, porque habría hecho exactamente lo mismo que hice, es denunciarlo a quien corresponde, a la Contraloría o a la Justicia. Además, usted mencionó a Incasea dentro de esta conversación como otro centro que fue acreditado. Hemos visto el caso de la Universidad del Mar, Pedro de Valdivia. ¿Hay otros más? Se investiga la Universidad SEC, etcétera. ¿Se repite esto en otros planteles? Y si es así, ¿cuáles? ¿En qué sentido eso? En el sentido de esta suerte de festival de acreditaciones con pagos de por medio. No, yo no conozco ninguna otra situación aparte de la de Eugenio Díaz. Solo conozco la Universidad, me consta, la Universidad del Mar. Todas las demás instituciones que aparecieron ahora en la investigación, por las cuales don Eugenio Díaz recibió eventualmente pagos, no están en mi conocimiento y las descubrió el fiscal.
Patricio, desde su punto de vista, para a lo mejor los estudiantes de la Universidad del Mar que nos están viendo, que dicen, ¿a quién le reclamo yo? ¿Quién se hace cargo de mi currículum donde va a figurar una carrera que hoy día no goza de ningún prestigio porque es de una universidad que se acreditó de manera trucha, por decirlo de alguna manera? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién le responde a esa gente? ¿Es el Estado por haber fiscalizado poco? ¿Son las personas individuales que estuvieron involucradas en estas negociaciones? ¿Quién responde en todo esto? Yo creo que la respuesta es muy simple. La CNA es un organismo autónomo del Estado. Independientemente de que haya estado la ingeniería ahí, la CNA, organismo autónomo del Estado, acreditó a la Universidad del Mar por 2 años. Eso significa que se le dijo a los estudiantes, quédense tranquilos, esta universidad cumple con las mínimas condiciones de calidad. Tiene un certificado estatal. Y va a persistir a lo menos 2 años sin quebrarse. Por lo tanto, cuando quiebra esta universidad, porque de hecho está quebrada, se le causa un perjuicio cuya responsabilidad es del Estado. No estoy hablando del gobierno, el Estado representado a través de la CNA. Y por lo tanto, quien tiene que asumir la responsabilidad de reubicar a su estudiante, financiar los costos que significa el traslado a aquellos estudiantes que no van a poder estudiar en la misma sede donde estaban. Porque hay estudiantes en la sede de San Fernando, no sé, donde nunca debería haber habido una universidad, porque no hay profesores en San Fernando, salvo que fueran de Santiago, digo académicos. Esos alumnos tienen todo el derecho a reclamarle al Estado de Chile que le responda por la acreditación que se señor hizo. Basso, ¿usted cree que hay responsabilidades políticas en todo esto? Entendiendo que fue el Estado precisamente el que, por el señor Díaz o por quien fuese, certificó estatalmente a esos planteles. ¿Usted cree que hay algún tipo de cargo político que centraliza las responsabilidades en este caso? No exactamente. Yo creo que aquí hay una mala ley, aparte de la responsabilidad de no haberlo reemplazado oportunamente, digamos. La ley de acreditación es muy mala. Entre otras cosas no permite establecer estándares mínimos. Que uno diga, mire, una institución para poder funcionar tiene que tener un mínimo de tantos profesores jornada completa por alumno. Hay instituciones que tienen 0 jornada completa por alumno. Hay instituciones que hasta los decanos son part-time, son media jornada. Bueno, y si no existían estándares mínimos, ¿en base a qué decidía la comisión? Si eso es lo que uno se pregunta. En base a criterios... ¿Al pincómetro del señor Díaz o del No, es que a ver, eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. En base a normas y criterios que fueron establecidos antes de se crear la comisión por la CENAP. Porque la Contraloría dice que no tenían protocolos para trabajar. Así es. Antes de se creara la CNA existió un organismo dependiente del Ministerio de Educación, se llamaba CENAP, que hacía más o menos lo mismo, era una especie de... Y que había fijado algunos criterios. Y que tenía unos criterios. Y la ley que creó la CNA dijo que aquellos criterios que utilizaba la CENAP se podían seguir utilizando mientras se dictasen los reglamentos que la ley exige. El problema es que esos reglamentos no se han sido dictados hasta el día de hoy. Yo insistí, y consta en las actas, y está en el informe de la Contraloría, con nombre y apellido. Yo pedí dictar los reglamentos que permitían el cómo hacer la evaluación. Y los comisionados consideraron que eso era de largo plazo y que mejor nos preocupáramos del corto plazo. Bien, pues don Patricio Basso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta Gracias mañana. a usted. Que le vaya muy bien y que tenga un buenos buen día. días. Gracias. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso.